buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el piso del Canal 22, haciendo el interés nacional. Y como siempre, junto a Adrián Salvucci, que es el ideólogo de todo esto. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien, Enrique, gracias por esta presentación tan bombástica. Es que vos siempre, desde que te conocí, dijiste lo más importante, lo que hay que poner por delante antes de cualquier otra cosa es el interés nacional. Es más, tuvimos en varias emisoras radiales el programa El Interés Nacional, que Sí, lo hacíamos juntos así hace es. 15 años, ya no me Así acuerdo es. cuánto tiempo hace. Otro programa que hicimos en aquel entonces se llamaba El Traductor. El traductor, exactamente. Sí. Estamos yendo a épocas pretéritas. Bueno, la semana pasada habíamos estado hablando sobre la moneda soberana como el puente entre la economía por un lado, trabajo y producción, y las finanzas por el otro. Y hoy lamentablemente las finanzas han crecido, no sé, 10, 100, 1000 veces, mientras que la economía pobrecita va avanzando a medida que hay trabajo. Cuando no hay trabajo, Han no crece la antepuesto la economía. finanza, la usura, por delante de la economía, que es el trabajo. Tendría que estar siempre subordinado las finanzas a la economía y en algún momento no nos dimos cuenta, se dio vuelta como el Titanic, empezó a hundir el mundo y hoy es la economía del trabajo y la producción los que estamos subordinados a los usureros financistas. A tal punto que lo que se llama Ministerio de Economía, de lo único que se preocupa es de esta tranza usuraria Permanentemente permanente. negociando en base a cosas que en realidad, porque hay una cosa que hay que tener presente, las finanzas no tienen una realidad concreta. El trabajo sí, la producción, el generar bienes, el brindar servicios son hombres, mujeres de todas las edades haciendo algo productivo. Para la economía, y se supone que después por ese trabajo tienen que tener una compensación. Eso se llama la idea básica del trabajo. Pero me pareció que hoy podíamos seguir el siguiente paso fundamental, que también hace al interés nacional, la relación entre la deuda, y muy especialmente la deuda pública. La deuda privada, bueno, que cada uno la maneje según lo mejor que pueda. Si te querés endeudar con un amigo, con un banco, con una empresa, bueno, esas son decisiones privadas. Haz lo que quieras y después si no podés pagar y diste como garantía tu casa, no te quejes si te toman tu casa. Pero claro, la deuda pública es una deuda que es contratada por gobiernos que van sucediéndose a lo largo de la historia, y este era un tema que cuando yo era chico, tengo unos cuantos añitos, no era un problema. Bueno, sí, era uno de tantos, pero había otros problemas, había problemas políticos, había golpes militares, se esperaban muchas cosas, relaciones con otros países, lo que sea, y luego, especialmente después del último gobierno militar que usurpó el poder en 1976, barriendo al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, a partir de ahí, con los militares, vamos a ponerle nombre y apellido, José Alfredo Martínez de Hoz, Domingo Cavallo, a partir de ahí la deuda pública empezó a ser un problema y un problema cada vez más grande. Y esa deuda externa que empezó ahí y se empeoró a partir del retorno de la democracia, se transformó de deuda externa en deuda eterna. Entonces, la pregunta que hay que hacer es, ¿el porqué de eso, Enrique? Los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres. ¿Qué es lo que pasó? Héctor Giuliano nos lo enseñó esto. La deuda hoy, y ya desde la época que vos lo venís señalando, no es que nos prestaron plata porque la pedimos y la necesitábamos y con esa plata hicimos algo. No. La deuda primeramente es un sistema, eso es la deuda. Y es un sistema de esclavitud que viene impuesto desde afuera. No es que nosotros, no tengo plata, bueno, voy y pido. No. Desde afuera nos imponían como condiciones para acceder a ciertas estructuras de poder mundial, tomar deuda de la que ellos prestan. ¿Para qué? Y ya verás, fíjate, ¿qué querés hacer? ¿Querés hacer una represa Yacyretá? Tomate, y por eso Yacyretá se convirtió. Pero bueno, nunca nos entregaron dinero, nunca.
Lo único que se han hecho fueron asientos contables y refinanciaciones de esos asientos contables que al fin y al cabo son fraudulentos. ¿Y cuál es el objetivo de este sistema que nos impusieron? La esclavitud, con todas las letras. Exactamente, porque vos fíjate que y lo has descrito muy bien como un sistema. Cuando hay algo que es complejo, cuando hay algo que nos trae un daño, en el caso de la deuda nos ha traído un daño tan catastrófico que hoy el principal problema que tiene la nación argentina desde hace 40, 50 años, como acabo de decir, es el endeudamiento. Gracias a Dios que en los últimos 50 años no hemos tenido guerras que nos hayan bombardeado nuestras ciudades como le han pasado a naciones europeas. Estuvo la guerra de Malvinas, duró pocos días en definitiva, y no hubo un bombardeo sobre ciudades argentinas, de manera que uno diría, bueno, entonces ¿de qué se quejan? ¿Por qué están tan mal? Porque el endeudamiento, que nadie sabe bien de dónde vino, quién lo ingenierizó, quién lo autorizó y quién lo mantiene como algo sagrado, el endeudamiento es lo que hoy tiene a más de la mitad de la población argentina en una situación de pobreza. Y parece que es algo anónimo, es como el parte meteorológico, de repente dijeron va a llover, no, mañana hay sol. Y bueno, hay sol para todos, buenos, males, justos, pecadores. Bueno, con el endeudamiento lo mismo. Empezamos un día y nos damos cuenta que estamos endeudados catastróficamente. ¿Y dónde empezó? No sé, pero tenés que pagar, porque volvemos a insistir, se han socializado absolutamente todo lo que es la pobreza y se ha privatizado las ganancias, que es el drama actual. Entonces preguntémonos quiénes son esos privados que han usurpado, porque esa es la palabra justa, el Estado, para hacerse cargo y poder tener este sistema. Bueno, ahí es donde tenemos que entender que una deuda pública que está impuesta es la forma de controlar a un país pequeño como Argentina, y por eso hoy Argentina, nadie sabe las cifras, vos lo mencionás a Héctor Juliano, si uno toma en cuenta lo que informa el gobierno argentino, que normalmente es información secreta del Ministerio de Economía, más lo que sabemos del endeudamiento de cada una de las provincias, más lo que sabemos del endeudamiento de los municipios, que la democracia lo hizo posible, más los juicios que tiene el gobierno nacional, gobiernos provinciales, gobiernos municipales, con entes internacionales, por ejemplo, el juicio que nos están haciendo por la deuda, el endeudamiento que impusimos al Estado Nacional por YPF y muchos más. Se estima que la deuda pública argentina está entre 600 y 700 mil millones de dólares. Es impagable. No lloremos antes de tiempo, porque el endeudamiento de los Estados Unidos de Norteamérica, la mayor potencia del planeta, está en lo que ellos llaman trillones, en los 36, casi 37 trillones de dólares. Son los billones nuestros. Ponga 36, agréguele 12 ceros y ahí tiene la cifra real. Mira, qué ingenioso que fue el amo del sistema, ¿m? Para imponernos este perverso esquema de deuda, que hasta Menem, la Constitución nueva de 1994, la deuda la tomaba solamente el Estado Nacional. Así es. Y a través del Ministerio de Economía. La nueva Constitución autorizó a que las provincias por su cuenta tomen deuda y los municipios por su cuenta. O sea que el señor usurero tenía cada vez más clientes. Exactamente. En realidad la forma de entender el endeudamiento es un tumor maligno canceroso. Y en determinado momento, en el caso de Argentina, ese tumor llamado deuda pública hizo metástasis y está amenazando con aniquilar, con destruir a todo el cuerpo de la República Argentina. Y lo peor es que no es inmediatamente visible, porque si vos estás parado y viene cargando contra vos un jabalí, y viene o le pego un tiro y lo mato, o este jabalí me destroza. Pero acá no sabemos. Ocurrió de repente y para colmo, ¿quién contrajo esa deuda? Los gobernantes que vos elegiste. Vamos a empezar con tiempos democráticos. No vamos a ir a 50 años atrás con Jorge Rafael Videla. Empecemos en 1983 con Raúl Ricardo Alfonsín, con democracia se come, con democracia se cure, con democracia todo lo que ya conocemos. A partir de ahí son gobiernos y ¿qué nos dice el enemigo? No se quejen, porque a Alfonsín lo eligieron ustedes, a Menem lo eligieron ustedes, a De la Rúa lo eligieron ustedes, a Kirchner, a Macri. A De la Rúa también lo sacaron ustedes. Sí, porque cuando llega
llega el momento de sacarlo, lo Sí. sacan sin ningún tipo de problema. Y los últimos, a Cristina, a Alberto Fernández y a este delincuente de Javier Milei, ustedes lo votaron. ¿De quién es la culpa? De ustedes. No se quejen, porque como un buen virus lo han anonimizado. No es el jabalí que lo ves venir corriendo. Quizás los golpes militares fueron eso. Metieron a jabalíes que venían corriendo y por lo menos los podíamos identificar. Ahí está el usurpador. Ahora ya no sabemos. Es una cosa mucho más amplia, mucho más sutil. Pero sí sabemos que existe porque estamos todos sufriendo las absolutas consecuencias. Por eso, tengamos presente que los gobernantes, que son los últimos responsables, los nombres históricos que los acabo de nombrar, eran todos ignorantes y lo siguen siendo. Aún el economista que hoy es presidente es un ignorante que por lo menos tiene un reloj que atrasa 50 años. Sí. Pero lo peor es no tanto los gobernantes, sino los agentes, que no los elige nadie, que los eligen los propios gobernantes. Me refiero, voy a dar algunos nombres históricos que vale la pena, los economistas que saben mucho de economía, desde Alzogaray, mira hasta qué punto me estoy yendo, Krieger Bacena, Martínez de Oz, Dañino Pastore, Jorge Hueve, Machinea, Cavallo, Daniel Marx, que fue el hacedor de la deuda pública con Domingo Felipe Cavallo, Dreisen, porque tienen nombres que a veces son reconocibles, Liendo, Massa. Piensen, Massa fue ministro de Economía de este país hasta hace muy poco tiempo, Kisilov, Lustó, Prat-Gay, Duhovne, Vudú. Piensen, Vudú, Amado Vudú fue ministro de Economía de la Nación Argentina, pasando por Guzmán, un joven exitoso del Foro Económico Mundial, hasta el actual que tenemos con el Toto Caputo, que ya es por segunda vez, tercera Sí, vez. recordemos, Martín Guzmán llegó a ministro de Economía por sugerencia de su santidad. Bueno, exactamente. ¿Por qué? Porque era el que le llevaba las carpetitas a Joseph Stiglitz. Sí, señor. Y en el Vaticano, Francisco armó este grupo de economistas que lo llamaba Scholars Secularum, y Joseph Stiglitz era la cabeza, y ahí estaba Guzmán. Entonces, cuando asume Alberto Fernández, el Papa le dice: Alberto, no es ese chico que vos pensabas, el ministro de Economía, porque Alberto ya tenía en la cabeza a alguien. Es este. Es este. Me has inspirado a rezar, por favor, que los curas no se metan más en la geopolítica, en la política y en la economía. Eso por un lado. Y lo hacen todos por alguna escuela, la escuela de Chicago, con el gobierno militar, Martínez de Oz, los de aquella época, ahora es la escuela austríaca, siempre es algún pope internacionalmente reconocido, todos pertenecen al mismo club, a la misma tribu incluso, pero siempre es inspirado porque vienen de Harvard. Como dijo Cristina, estamos en Harvard, chicos, no es La Matanza, estamos en Harvard, como si Harvard o Chicago o las grandes universidades del norte pensaran en nuestro interés nacional. Piensen en el interés nacional de ellos, de Estados Unidos, de la Unión Europea, del Estado de Israel, pero en el nuestro decididamente no. Pero vayamos entendiendo, así hemos llegado hoy a una deuda que es impagable. Y de esa impagabilidad es la forma como hoy nos tienen absolutamente controlados. Y no lo hacen solamente, porque yo no puedo decir la culpa es de Goldman Sachs, del banco privado Goldman Sachs, o del Citicorp, banco privado, o de JP Morgan Chase, banco privado nuevamente, o del HSBC de Inglaterra, o del Deutsche Bank, que son todos bancos privados. No, ellos nos prestaron y nosotros aceptamos. Es más, pedimos, por favor, deme dólares para que pueda pagar. Mauricio Macri en determinado momento le dijo a FMI, por favor, dame dólares. ¿Cuánto necesitas? Y 57.000 millones. Y Christine Lagarde, que acaba de ser casi confirmada como la sucesora para dirigir el Foro Económico Mundial, Christine Lagarde, que en ese momento estaba a cargo del Fondo Monetario Internacional, hoy está actualmente a cargo del Banco Central Europeo, le dijo, ¿cuánto me dijiste, Mauricio? Y 57.000 millones. No problem, ahí está la guita. O sea, el FMI viene a ser la autoridad pública que dice, cuando vieron esas fotos donde está siempre Christine Lagarde dándole la mano a Macri, o ahora Cristalina Georgieva dándole la mano al presidente que sea Milei, etcétera. Es una forma de decirle al mundo en el idioma de ellos, porque hablan un idioma distinto que hay que traducirlo. Está todo bien porque yo,
a cargo del Fondo Monetario Internacional, le estoy dando la mano con una gran sonrisa al presidente Macri o al presidente Alberto Fernández o al presidente Milei, con lo cual, bancos privados tomen nota. Denle plata, porque el FMI no da mucha guita. El caso de Argentina con Macri fue una excepción, el mayor préstamo que dio. Los que ponen toda la guita para llegar a los 500, 600, 700 mil millones que hoy debemos son los bancos privados, que ya no lo ven como, che, ayudemos a la Argentina, lo ven como un negocio, porque dicen, le prestamos a Argentina, Argentina llega un momento que no va a poder pagar, va a decir, poner bandera blanca, por favor, necesito bono, canje de deuda externa, canje de bono, reciclemos todo. ¿Y qué dice JP Morgan Chase, Citicorp, HSBC, Sí, todos los bancos no, privados? por favor, Ningún firme acá, problema. firme acá. Porque ¿cuál es el negocio de un banco? Prestar plata y cobrar intereses. Entonces le dice, bueno, no me podés pagar, no, la cuota que tengo que pagar ahora de 500, no sé, de 2.000 millones de dólares no puedo pagar. No hay ningún problema, no te hagas problema. Hacemos un canje de deuda, le agregamos los intereses, pero ya debías intereses de antes, así que le agregamos los intereses sobre los intereses. Esto lo explica muy bien Héctor Giuliano, que se llama anatosismo. Cuando sobre intereses que debes, le cobras encima más intereses porque no podés pagar en tiempo y forma. Y la deuda va creciendo, hace metástasis, empieza como un tumor canceroso. Empieza a crecer, y en el caso de Argentino, primero una deuda, pero empezó a crecer y empezó a infiltrar, como hace lamentablemente una metástasis cancerosa, en todo, en el agro, en la industria, en absolutamente todas las cosas que hacen a lo que es la vida nacional, en las reformas. El Banco Mundial, que opera junto con el FMI, es el que viene diciendo, no, este país no necesita una nueva represa, este país necesita una reforma del Estado. Así que parte de la plata que le vamos a prestar a la Argentina es para que venga un grupo de expertos y le diga, tenés que reformar el Estado, basta de empresas públicas, tienen que ser empresas privadas, baja de este plan de educación para los argentinos, necesitas este plan de deseducación para los argentinos, basta de hacer nuevos colegios o nuevas tecnologías, no, eso no es bueno para la Argentina, aparte que no tenés plata, basta de servicios sociales a los más viejos, a los más pobres, a los enfermos, no, Macri, Milei, no, eso no, lo que ahora tienen que hacer es otra cosa. Y no solamente nos reforman y destruyen el Estado, sino que encima nos cobran y nosotros vamos y pagamos, pero no somos nosotros. Porque, ¿cuál es el drama? Si pudiéramos cada uno decir, bueno, sí, Argentina se endeudó, no sé, yo tengo 73 años, a lo largo de los últimos 50 años, se endeudó y hoy debemos 700 mil millones de dólares, pero para un cachito, yo tengo una mansión, tengo un Mercedes-Benz, él también. Todos vivimos espléndidamente bien y hasta tendríamos que bancarnos que la gente diga la culpa es de ustedes porque toda esa plata... No, yo soy un jubilado, somos jubilados y la vasta mayoría del pueblo, al contrario, cada vez es más pobre. Primero, cuando la sacaron a la pobre Isabelita hace 50 años, apenas había, no sé, un 6, un 7% de pobres en la Argentina, medidos más o menos por formas similares. Es más, la deuda pública que dejó el gobierno de Isabel Martínez de Perón, que eran unos 7.000 millones de dólares, se pagaba, me acuerdo de esto, con una cosecha argentina, una buena cosecha, que no haya por favor sequía, con una buena cosecha, bien colocada, en aquella época colocábamos las cosechas en todo el mundo, la ex Unión Soviética incluida, con una buena cosecha limpiábamos el problema de la deuda. Pero no, en el interior dijeron, no, así no se hace así, ustedes lo que tienen que hacer es pedir, Mira. no pueden pagar, y cuando no pueden pagar... No te hagas problema, yo te renuevo deuda, canje de bono de deuda y la cosa, la metástasis cada vez es más letal. Vos usás este término metástasis. El sistema de deuda que nos imponen, así como lo estamos describiendo, no es más que un sistema para el saqueo y la esclavitud. Por eso somos cada vez más pobres y cada vez debemos más. Gráficamente, en matemática, la deuda tiene un crecimiento como este que se ve en esta curva, así. Esto en matemática se llama hipérbola, o sea que tiene un crecimiento hiperbólico la deuda. No hay manera de detener esta curva, no la hay dentro del esquema de la ecuación matemática que impone el sistema de deuda. No hay manera. Bien,
así crecen las deudas. En la naturaleza, la única cosa que tiene una curva de crecimiento igual, la única, es el cáncer. No hay otra. Y el cáncer siempre, indefectiblemente, termina matando al cuerpo que la aloja, que le da de comer, porque el cáncer para crecer necesita comer, pero termina matando al individuo que le está dando de comer y muerto el individuo, muerto el cáncer también. Ese es el sistema de deuda. No hay manera de solucionarlo. Y vos también hiciste todo un repaso de todos los ministros de Economía que nos han tocado. Hay que mencionar el caso de dos que fueron bien importantes. Uno fue Bernardo Greenspun, ¿sí?, el primer ministro de Economía de la democracia durante el gobierno de Alfonsín. ¿Qué le propuso Bernardo Greenspun a Raúl Alfonsín? No pagar la deuda, porque esto primero es una farsa, no tiene sustento legal, hay un montón de doctrinas internacionales que nos apoyarían. Alfonsín, ¿qué hizo? Lo echa, por supuesto. y lo trae a Juan Vital Zurruil y su plan austral, y ya conocemos Fue la historia. un gran ministro de Economía, uno de los mejores, aparte que el investigar la deuda externa que había generado el gobierno militar era una de las promesas de campaña de Raúl Alfonsín. Vamos a investigar el origen de la deuda, y después dijo, no vamos a investigar un carajo. El otro momento cúlmine de nuestra historia económica fue el 2001, durante los locos 7 días de Rodríguez Sá. El ministro de Economía, que no había ministro de Economía, iba a ser quien estaba al frente del Banco de la Nación Argentina, era David Espósito. Sí, me acuerdo. David Espósito proponía un bimonetarismo, pero como a lo Milei, no. El peso ya muerto, que dejó la convertibilidad de Cavallo, y otro peso nuevo que se iba a llamar argentino, que iba a ser la sumatoria de todas las cuasimonedas que andaban circulando por todo el país, especialmente el Patacón. Iba a ser eso. Esa cuasimoneda sumada y despojada de la carga de interés que prometía a una fecha de vencimiento cada uno de esos, por eso eran bonos, no eran monedas, se iba a llamar argentino, y ese bimonetarismo iba a ir reemplazando de a poco al peso convertible que se iba a terminar muriendo, y íbamos a tener una moneda sana y fuerte y que circulaba con mucha velocidad, porque entendamos, la riqueza se genera en el exactísimo momento que el dinero cambia de manos, salvo que se vaya para afuera, y ahí que se genera pobreza. Con este sistema lo único que hacen es darnos dólares para que los propios bancos puedan cobrárselos y fugarlos afuera. Esta es la realidad. Muy importante lo que dijiste, porque recuerdo en aquella época donde Rodríguez Sá, que era el presidente de 6 días, fue reemplazado por Eduardo Duhalde, que no entendía nada de nada. Duhalde le hizo una conspiración a Rodríguez Sá para sacarlo. Sí. Hay que preguntarle a Duhalde quién lo mandó. Bueno. Cabezón, ¿quién te mandó a organizar la conspiración que derrocó? Y una de las primeras medidas, aceptó un crédito impuesto del Banco Mundial por $500 millones para sacar todas las criptomonedas. Cuasimonedas, el Patacón, el Decor, todo lo que estaban en aquel momento. Había uno que el Quebracho, en una de las provincias del norte, y reemplazarlas por pesos emitidos por el Banco Central, porque le tenían pánico a las cuasimonedas, porque funcionaban bastante desprolijamente, pero básicamente funcionaban como moneda soberana. Fue lo más parecido a la moneda soberana que tuvimos, y David Espósito quería hacer eso. También participaba del proyecto de David Espósito nuestro amigo Mauricio Preluque. Sí, señor. Déjame hacer rápidamente 3 conclusiones. Conclusión número 1. Ustedes saben que el sistema de deuda fue expresado hace 407 años
no, 417 años, por William Shakespeare, en una obra magnífica, por favor, léanla, que se llama El Mercader de Venecia, que se hizo una excelente película, muy buena película, muy leal al texto original, y donde básicamente hay un usurero, Shylock, hombre de las finanzas, que le mete una deuda, fue voluntario, pero le impone una deuda a un hombre de la economía, el mercader Antonio, que trabajaba para poder hacerse de dinero, conseguir cosas, etc. Y le dice, bueno, yo te presto este dinero, eran 30.000 ducados, la moneda de Venecia de aquella época, pero a cambio de eso me tenés que garantizar ese préstamo con 1 libra de carne. Si para el día tal que te acabas de firmar no me devolvés los 30.000 ducados, tendré el derecho a una deuda, a 1 libra de tu carne. Perfecto. El resto ya lo hemos explicado un montón de veces. Segundo tema muy importante. ¿Cuál es el objetivo del usurero Shylock? ¿Que le devuelvan los 30.000 ducados? No. Su objetivo dañino, realmente canallesco, satánico, era que no me pueda pagar, entonces yo saco el cuchillo, me hago de 1 libra de su carne. El odio contra este comerciante cristiano era tan profunda, tan voraz, que lo que quería era que no pueda pagar para que yo pueda sacar el cuchillo. En la película está muy bien representado. Saque el cuchillo y le corte 1 libra de su carne. Es muy impactante ver esto en la película. Entonces hay que entender eso. ¿Cuál es el objetivo de las deudas públicas en un Estado como Argentina? Que el pueblo, o a través de sus gobernantes, y asegurarse que siempre haya gobernantes que no piensen fuera de la caja, para que nunca puedan pagar. No podés pagar, no hay problema, yo te hago canje de deuda, un canje de deuda, un recanje del recontracanje de deuda. Cada vez debes más, nunca terminás de pagar, cada vez estás más pobre, y esto tiene un aspecto geopolítico que es el tercer punto que quiero decir. O sea, primero es la libra de carne, segundo es no pagar, entonces sos mi esclavo para siempre. Y el tercero es, y con esto creo que podemos seguir finalizando, hacerlo en términos geopolíticos, abarcando el largo plazo. La geopolítica es el análisis de todo en el largo plazo. Entonces, a medida que vamos avanzando y que cada vez se te hace más difícil pagar la deuda porque no podés, y los gobernantes nuestros van ocupando, no importa que sean de izquierda o de derecha, van ocupando Ministerio de Economía, Presidencia, Banco Central, etcétera, etcétera, nos vamos quedando con el país gradualmente. Privatizamos las empresas públicas, privatizamos los servicios públicos, privatizamos los planes de educación para que tu pueblo sea deseducado y desculturizado como a nosotros nos conviene. La salud, que se caiga, por supuesto. La seguridad, cada vez hay más seguridad. Camine por cualquier ciudad argentina y estamos cada vez más enrejados. Pero estamos enrejados la gente digna que trabaja para que no nos vengan a afanar de afuera, porque así es como se ha caído. Yo cuando era chico no había rejas en las casas, no había rejas en las ventanas. Hoy está todo enrejado por todos lados. Eso es lo que hay que entender. Y en este canje, con esto termino, en este canje de la libra de carne, ¿cuál es el canje que ahora están trabajando? Ya lo están preparando y lo está preparando el Toto Caputo, lo está preparando Milei, lo está preparando toda la oposición que miran para otro lado, todos los periodistas de los grandes cosas que miran para otro lado. No, hay que respetar, las deudas se pagan. Ahora están preparando el canje de deuda por territorio, porque lo que quieren es quedarse con el territorio nacional argentino, incluso el territorio marítimo, el territorio terrestre, a cambio de no tener que hacer una guerra. No quieren guerras. Solo muy de vez en cuando quieren determinadas. Las guerras quedan muy feas en los noticieros de las 6 de la tarde, como como está descubriendo el Estado de Israel. Aniquilar a gente, especialmente cuando caen civiles, es catastrófico. Entonces mejor lo hacemos, nos quedamos con el territorio, nos quedamos con todo, y después el día que se quejen y surjan algunos nacionalistas como Enrique Romero y Salvucci que se quejan, o Santiago Cunio, podamos decir: ¿pero de qué se quejan? Si ustedes lo votaron a Alberto Fernández, ustedes lo votaron a los Kirchner, ustedes lo votaron a Macri y ustedes lo votaron a Milei y lo siguen apoyando. Así que no se quejen, la culpa es de ustedes. El diablo siempre necesita el consentimiento para llevarse el alma de la supuesta víctima. Pero entendamos, esta posesión del territorio que van a venir a tomar no va a ser arriando la bandera en la Plaza de Mayo y poniendo su bandera, porque ellos no tienen bandera, son privados, van a ser
concesiones cada vez más leoninas. Te voy a dar en concesión la isla grande de Tierra del Fuego, por 30 años primero, después por 60, después por 90, ¿para qué? Y para que hagas lo que quieras, así. De eso se trata. La bandera que va a seguir ondeando va a ser la Argentina, pero la Argentina ya va a ser una corporación, no va a ser más que eso, una corporación endeudada y esclavizada. Y vamos a ser nosotros los argentinos nada más que un montón de gente amontonada arriba de un territorio, empobrecida, tributando permanentemente y no entendiendo nada. Y esto nos pasa casualmente por esto, porque lo primero que ellos fomentan es la confusión, que nadie entienda nada. Estas cuestiones del dinero y de las deudas son cuestiones esotéricas que solamente están autorizados los sacerdotes del templo a hablar de ellas. Y yo muchas veces fui a preguntarle a un cura algo y me respondía, y esos son los misterios de la fe. Bueno, déjame solamente agregar algo muy rápidamente. Y todo tiene que ser del enemigo, legal, como Shylock en El Mercader de Venecia, donde él agarra lo que firmaron, el bono de deuda, y dijo, acá no le piden, por favor, tenga generosidad cristiana, y miraba el bono de deuda. La letra del documento. Acá no dice nada de generosidad cristiana. En definitiva, todo hay que hacerlo según la ley. Por eso ponen tanto hincapié en que senadores y diputados, y por supuesto los multimedios, que son la voz del pueblo, siempre sean de ellos. Empecemos a identificar el sistema como enemigo, veamos e identifiquemos quiénes juegan dentro del sistema, izquierda o derecha, y a partir de ahí, identificado el enemigo sabemos para qué lado tenemos que ir. Bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene, ya saben, todos los miércoles a las 23:30 en Canal 22. Y les comento, este sábado 24 vamos a estar junto a Santiago Cunio en un café con Perón, festejando el 25 de mayo, en la víspera, lo vamos a hacer el día 24. Así que los esperamos a todos. Bueno, chau y gracias.